Tras haber cruzado el umbral de los 82 años, Julio Iglesias se mantiene inamovible, como una de las firmas más ilustres del pentagrama global. Una leyenda envuelta en una neblina de enigma que, lejos de disiparse, ha ganado densidad con el transcurso de los lustros. Para el imaginario colectivo, persiste como el galán imperecedero, el embajador sonoro más célebre de España, y el mortal que transformó su propia existencia en mitología pura. No obstante, tras esa fachada de ídolo de masas que despachó más de 300 millones de copias y dominó las tablas de los 5 continentes, late un Julio introspectivo, un hombre blindado ante la curiosidad ajena actual. Justo en este crepúsculo de su trayectoria, mientras gran parte de sus coetáneos han bajado el telón o se han desvanecido de la esfera pública, Iglesias ha optado por un mutismo absoluto como su santuario final. Pocos alcanzan a vislumbrar la realidad cotidiana de Julio a sus 82 primaveras, atrincherado en su vasta hacienda de Punta Cana, a años luz de los flashes, las giras y los besamanos que definieron su agenda durante décadas. El paso del trotamundos incansable al ermitaño que anhela sosiego no fue un corte seco. Ha sido una metamorfosis pausada, honda y fatalmente necesaria. Aquí arranca el examen de una biografía que, pese a sus brillos dorados, no ha escapado a la erosión humana, al inexorable reloj y a una obsesión casi quirúrgica por custodiar su privacidad. La morada de Iglesias en suelo dominicano trasciende el concepto de vivienda. Es un feudo soberano con hectáreas a perder de vista, costas exclusivas, vergel tropical y un blindaje de seguridad digno de una cumbre de estado. Este enclave es ahora su cosmos particular. Como 82 años, Julio consume las horas intramuros, sumido en una calma que choca frontalmente con la vorágine frenética que dictó su vida durante más de medio siglo. Los residentes colindantes aseguran que es un fantasma, si acaso, se intuye su silueta en paseos al alba, escoltado siempre por un fiel hombre de confianza. Su fisonomía, más enjuta y curvada por la gravedad de la edad, dista del titán inagotable que abarrotaba estadios. No obstante, el porte aristocrático perdura, y los pocos afortunados que coinciden con él ratifican que emana una autoridad natural que impone reverencia. La rutina doméstica del cantante obedece a un ritual mucho más estricto de lo sospechado. A sus 82 vueltas al sol, vigila su bienestar con rigor espartano. Abre los ojos al filo de las 6 de la madrugada, costumbre heredada de sus giras triunfales. Sostiene que el amanecer constituye el único instante de propiedad exclusiva del individuo. Arranca el motor con una marcha suave por los senderos de su finca, trazados para ejercitarse sin someter al organismo a un castigo excesivo. Aunque las sesiones atléticas de su juventud son historia, aquellas que le salvaron tras el fatídico accidente, Julio no perdona sus técnicas respiratorias, sus tablas de estiramiento y unos largos tranquilos en una de sus piscinas climatizadas. Tras activar el cuerpo, consagra una hora larga a devorar la prensa internacional. Pese a su reclusión voluntaria, escanea la actualidad con lupa, fascinado por la política, los mercados y el negocio musical. Su prole testifica que conserva una memoria de elefante, recitando efemérides, cifras y nombres con esa exactitud milimétrica que es su marca de la casa. Aunque los focos del escenario se apagaron hace años, la melodía sigue presente en su búnker creativo, un espacio dotado de tecnología punta, pero con atmósfera hogareña. Allí repasa másters antiguos, pule grabaciones y a veces tararea para sus adentros. La potencia vocal ha mermado, lógico, pero el timbre, ese color inconfundible que sedujo al planeta, permanece intacto. No entra en cabina con fines comerciales desde hace tiempo, aunque los íntimos murmuran que guarda un arsenal de notas de voz, ideas y versos sueltos que podrían ser oro en paño si quisiera publicarlos. Pero carece de esa ambición ya. La música es hoy su puente, hacia el ayer, hacia las arenas que le encumbraron y las ovaciones que arrullaron a generaciones enteras. A los 82 años, la salud es el eje sobre el que rota su jornada. Aunque la rumorología a veces se dispara con exageraciones, la verdad es que Julio lidia con los achaques lógicos de la vejez, supervisado por un equipo médico de élite que no pierde detalle. Sufre de las articulaciones, la musculatura se resiente y la fatiga aparece antes, forzando pausas obligadas. Pese a ello, su mente brilla con una lucidez que asombra a propios extraños. Sus charlas son maratones de reflexión y matices. El humor no la abandona. Esa socarronería fina y sofisticada que lució en 1000 entrevistas. Lo que ha mutado es su gestión del cronómetro. Vive en adagio. Selecciona a quién ver, cuándo pronunciarse y qué desvelar. En ese nuevo tempo vital reside la paz que la fama global le negó sistemáticamente. Desde hace más de un decenio ha blindado su imagen al máximo. 0 entrevistas,
ausencia en galas y mutismo mediático. Este vacío ha disparado leyendas urbanas y teorías, pero la explicación es prosaica. Tras tantos años de exposición masiva, Julio decidió evaporarse, o al menos borrar al personaje público que todos conocen. Su núcleo duro es minúsculo. Salvo su mujer, Miranda, y un puñado de leales, nadie cruza el perímetro. No es solo por cuestiones de salud, sino por una necesidad imperiosa de gobernar su entorno al milímetro. En este capítulo vital, se vuelca en la introspección. Quienes le han tratado recientemente describen a un hombre filósofo, que diserta sobre el destino, la erosión temporal, la figura del artista frente a la historia y la carga emocional que soportó durante décadas. Siempre supo que su éxito era una anomalía irrepetible. La fama es una inquilina que entra sin llamar y se queda para siempre, suele sentenciar hoy día. Sin embargo, convive con ella desde una distancia prudencial, casi mística. Pese a los kilómetros, Julio mantiene el hilo directo con sus hijos, conectando con los mayores entre Madrid y Miami y con los benjamines que aún orbitan cerca de su sol. A pesar de que los rumores sobre supuestas fricciones en el clan son moneda corriente, la realidad es indiscutible. Julio sigue siendo el gran patriarca, ese faro ineludible cuya perspectiva tiene un calado mucho mayor del que él suele confesar. Sus charlas íntimas navegan entre estrategias empresariales, melodías del ayer, nostalgias compartidas y los pequeños avatares del día a día. Para el cantante, el núcleo familiar representa ese santuario sagrado que siempre protegió de la curiosidad ajena. Y es justo en ese refugio donde hoy invierte la mayor parte de su vitalidad y sus horas. La cotidianidad de Julio Iglesias dista mucho de las fantasías populares. Lejos del cliché de la estrella global, su existencia no transcurre entre celebraciones interminables, ni en una lucha vanidosa por congelar su imagen o desafiar al calendario. Transita sus días a un compás pausado, blindado y sumido en un silencio que ha abrazado con total convicción. Es justamente ese mutismo, tan misterioso como magnético, el que ha transformado sus años recientes en un episodio cautivador de una biografía que, paradójicamente, sigue escribiendo. Julio no está desamparado, pero sí habita en la soledad. No hablamos de un abandono triste, sino de una postura vital voluntaria. Hace más de 20 años entendió que la gloria es una bestia bicéfala. Si bien te regala una devoción inmortal, te cobra un peaje personal casi impagable. Ese desgaste le pasó factura. Por ello, en este tramo de su existencia, optó por distanciarse del estruendo mediático, de las giras sin fin y de esa necesidad voraz de aplausos. Un allegado lo definió a la perfección. Julio no abandonó la música, se apartó del mundo. Sin embargo, este aislamiento no es total. Miranda, su compañera de vida, se erige como la presencia más firme de su día a día. Ella no solo vela por su bienestar físico, sino que gestiona su ecosistema con maestría absoluta. Es ella quien filtra quién cruza el umbral, quién telefonea y quién tiene el privilegio de visitarlos. Para el entorno, Miranda es la soberana discreta del Imperio Iglesias. Resulta imposible descifrar el presente de Julio sin analizar la figura clave de Miranda Reinsburger. Más que su esposa, es su brújula emocional. A sus 82 años, el artista deposita en ella una confianza absoluta, abarcando lo íntimo y lo logístico. Miranda orquesta su calendario, supervisa sus chequeos médicos, coordina las visitas, vigila su dieta y protege celosamente su intimidad. El personal de servicio la define como una mujer reservada, eficaz, empática, pero de una firmeza inusual. En la residencia, nadie alza la voz ni rompe el protocolo. La improvisación no tiene cabida. Todo está cronometrado y calculado al milímetro. Y Miranda es la artífice suprema de esa armonía inalterable. Ella encarna la paz que Julio anheló por décadas. Esa serenidad que se le escapaba entre hoteles, vuelos transoceánicos, escenarios y masas enardecidas. El vínculo con sus hijos mayores, Chabeli, Julio José y Enrique, sigue siendo materia de fascinación global. Se habla de lejanía, roces y reencuentros, pero la realidad tiene matices complejos. No es un simple blanco o negro. En el caso de Enrique, sin duda el heredero artístico del trono, la conexión es singular. Se fundamenta más en una admiración mutua y un respeto solemne que en la convivencia cotidiana. No dialogan a diario, cierto es, pero cuando conectan, las charlas son extensas, profundas y cargadas de cariño. Julio siente un orgullo inmenso por los logros de Enrique, y aunque no lo pregone a los cuatro vientos, disfruta escuchando sus temas en la soledad de su estudio. Enrique, por su lado, supo cargar con el apellido forjando su propio sello. Con Julio José, la dinámica es la más estrecha y tierna. Es el hijo que más aparece por la casa, compartiendo largas temporadas en Punta Cana,
conversando sobre melodías, deportes, gastronomía, bienestar y viejas batallas. Su lazo se sostiene en una complicidad genuina. Por su parte, Chabeli personifica la sensibilidad del clan. Es prudente y detallista, cualidades que despiertan una profunda admiración en su padre. Al mencionarla, la voz de Julio se dulcifica, cambiando de registro. Ella simboliza para él ese sosiego y la calma femenina que siempre lo acompañó desde sus comienzos. Los vástagos nacidos de su unión con Miranda, Miguel, Alejandro, Rodrigo y las gemelas Victoria y Cristina marcan una época vital completamente diferente. Son jóvenes formados en un hermetismo riguroso, disciplinados y ajenos al foco. A diferencia de sus hermanos mayores, no crecieron bajo el acoso de los paparazzis, y esa crianza protegida se nota en el trato con su padre. Son cariñosos, están presentes y muy pendientes de su estado, acompañándolo en su día a día. Con ellos, el cantante aprendió a ejercer una paternidad distinta, más pausada, menos autoritaria y mucho más reflexiva. Frecuentan la residencia de Punta Cana, conviven con él y se integran naturalmente en sus rutinas domésticas. El artista confiesa en la intimidad que estos hijos llegaron en el instante preciso, cuando su madurez emocional le permitía disfrutar de ser padre con mayor serenidad. El patrimonio de Julio Iglesias trasciende las cifras que el público suele barajar. No solo deriva de ventas discográficas millonarias, sino de una visión financiera aguda con inversiones inmobiliarias, derechos de autor, complejos hoteleros y participaciones empresariales estratégicas alrededor del globo. Su mansión en República Dominicana es apenas la joya de la corona de una de las carteras de bienes raíces más imponentes que haya amasado un artista hispano. Y aunque hoy ya no gestiona el día a día de esos activos, recibe reportes exhaustivos, sigue tomando las decisiones cruciales y sigue siendo el cerebro detrás de su marca. Incluso en su retiro, Julio opera como una corporación viviente, donde cada movimiento económico debe contar con su aprobación. Lleva una vida ajena a las redes, sin exclusivas ni actos públicos, desafiando un mundo donde la visibilidad se ha vuelto la única moneda de cambio. Julio apostó por todo lo contrario, la invisibilidad. Rechaza premios, evita apariciones sorpresivas y en ese ostracismo su leyenda crece. Entiende algo que muchas estrellas actuales no logran comprender. Cuando ya eres una leyenda, la validación externa sobra. El misterio es el combustible del mito, y el mito es la llave de la eternidad. El tiempo, implacable, no hace excepciones. Julio lidia con dolores articulares y la merma de energía propia de la edad, aunque su mente sigue brillando con lucidez. Su cuerpo ya no responde con la misma agilidad, pero él rechaza el victimismo. Prefiere interpretar estos cambios como etapas naturales y no como un deterioro. Su equipo médico lo asiste regularmente, bajo un protocolo estricto que incluye cardiología, nutrición y fisioterapia, manteniendo un control exhaustivo de sus analíticas generales. En esas jornadas donde las fuerzas flaquean, su estrategia es replegarse aún más hacia su interior. Busca refugio en el descanso, se deja llevar por melodías o mantiene charlas sosegadas con Miranda. Ya no fuerza la maquinaria, no entra en competencias estériles con nadie. Ha maestreado el arte de cohabitar con su propia vulnerabilidad, portando una clase envidiable. Al cumplir 82 años, Julio invierte gran parte de su existencia en el ejercicio de la memoria. La melancolía se ha vuelto su fiel escudera cotidiana. Repasa los orígenes, los conciertos multitudinarios, las travesías, los romances, las ovaciones, las suites de lujo y los camerinos. Pero su mente también rescata los silencios atronadores, las renuncias y esos instantes de soledad que camufló bajo la careta del galán indestructible. Cuentan desde su entorno más próximo que, en ocasiones, el peso de la memoria emocional es tal que lo deja mudo. No derrama lágrimas, simplemente se sumerge en una quietud absoluta, como si transportara su mente a aquel Madrid de su juventud o reviviera la angustia de los días posteriores al accidente que casi trunca su destino. Julio es un alma que ha experimentado 1000 vidas en una, y ahora soporta esa inmensa carga cada amanecer. A sus 82 años, etiquetarlo solo como cantante jubilado, ícono romántico o figura nostálgica del siglo XX se queda corto. Julio es un titán cultural, un tomo completo en la enciclopedia musical de España y del globo. Sin embargo, en este epílogo de su trayectoria, mientras otros artistas se aferran al micrófono, él ha optado por el mutis, por el foro. Un silencio sepulcral que genera intriga, fascinación y hasta obsesión entre los millones que crecieron con sus baladas. Tras más de 5 décadas, Julio Iglesias se erigió como el monarca indiscutible de la música latina. Su timbre, reconocible en una fracción de segundo,
se transformó en la banda sonora sentimental de multitudes. Es irrelevante si canta en la lengua de Cervantes, en inglés, francés o portugués. Julio ha sido, es y será el embajador perpetuo del romanticismo. Eso es lo que lo blinda contra el olvido, la universalidad de su obra. Interpretó temas en más de 10 idiomas y conquistó mercados que la industria ni siquiera contemplaba en sus mapas. Se convirtió en el estandarte de la marca España en Estados Unidos, en los rincones de Asia, en Europa del Este y en toda Latinoamérica. Poseía una capacidad de conexión emocional única. Sin ostentar el torrente de voz más potente ni la técnica de conservatorio, tenía un don mucho más escaso: la magia de convertir una canción en un secreto susurrado al oído. Su ética laboral era espartana. Sus giras, pruebas de resistencia olímpica, su disciplina, férrea, y su ambición, infinita. Julio Iglesias jamás miró a los lados para competir con otros. Su rivalidad era contra su propio reflejo, y salió victorioso. Tras la fachada impoluta, latía un hombre colmado de contradicciones, dudas existenciales y batallas internas. Esa humanidad imperfecta es, paradójicamente, el pilar de su leyenda actual. Él mismo ha confesado en la estricta intimidad que su vida penduló entre 3 tensiones brutales. Primero, la pugna entre el estrellato y la privacidad. Vivió para el aplauso, pero su calvario fue perder el anonimato. Durante décadas, su nombre era fijo en la prensa internacional. Cada idilio, cada celebración, cada rumor y cada paso eran devorados por el público. Por eso en su vejez, su clausura es un mecanismo de defensa. La segunda tensión fue entre el ídolo y el padre de familia. En su época dorada, los escenarios y aviones le robaron meses de vida familiar. Fue un padre ausente, no por desamor, sino por la tiranía de una profesión voraz. Hoy busca saldar esa deuda con presencia real, cariño y diálogos sinceros. El cronómetro vital no perdona ni a los mitos vivientes. Julio encara el declive con gallardía, aunque con el dolor inevitable. La carrocería falla, la resistencia mengua. La carga nostálgica aumenta, las emociones se desbordan y él lo asume con estoicismo. El silencio actual no es debilidad, es una táctica maestra de control narrativo. Lo que muchos leen como deterioro es un diseño premeditado. Julio Iglesias está cimentando su legado final sobre 3 pilares estratégicos. La invisibilidad mediática. No se expone porque desea que la retina del mundo conserve al galán eterno y no al anciano vulnerable. Su última voluntad tácita es que el mito devore a la realidad biológica. La privacidad blindada controla al milímetro quién habla, qué imágenes ven la luz y qué datos se filtran. Su vida privada ha dejado de ser dominio público. Y tercero, una gestión patrimonial quirúrgica. Cada papel, cada contrato y cada movimiento empresarial pasa por su filtro. No quiere dejar cabos sueltos ni permitir guerras fratricidas o circos mediáticos. Sabe que es leyenda, pero ante todo, ejerce como patriarca supremo. ¿Cómo encara su destino? A sus 82 años, Julio ha empezado a abordar el tema del final con su círculo de confianza. No hay dramatismo, sino una serenidad pasmosa. Para él, la muerte no es tragedia, sino el paso siguiente, una transición lógica. Ha declarado que vivió 100 vidas más de las que soñó y que todo lo actual es propina. Cuentan que ha dejado instrucciones precisas sobre su obra, sus bienes y su memoria. Aspira a ser rememorado como un hombre que amó y peleó con intensidad, pero sobre todo, como alguien con inteligencia suficiente para retirarse antes de perder la dignidad. El impacto cultural es el de un ídolo imperecedero, incluso para quienes no vivieron su auge. Curiosamente, su influencia no mengua, al contrario, se expande. La era digital ha presentado a las nuevas generaciones a un personaje misterioso, atemporal, de una elegancia clásica y profundamente humano. Las reproducciones se disparan y los documentales vuelven a poner su nombre en titulares. Chicos de 15 años, ajenos a su época dorada, quedan hipnotizados por su música, probando que la emoción genuina no caduca y que la clase jamás pasa de moda. La gran incógnita es, ¿qué sobrevivirá cuando él falte? ¿Quedará su voz de terciopelo, sus signos inmortales, su estampa de seductor? Quedará su nombre tallado en la historia. Pero por encima de todo, perdurará el enigma. Julio eligió las sombras y el ostracismo para sus últimos actos. Ese hermetismo es parte de su grandeza. Julio no se apaga, muta. Se eleva a la categoría de mito y símbolo, porque hay artistas que simplemente desaparecen. Y luego está Julio Iglesias, que decidió convertirse en memoria eterna respirando aún. A los 82 años, nos enseña que el verdadero éxito no son los trofeos ni los récords, sino la libertad de diseñar tu propio final
y decidir cómo quieres vivir hasta el último suspiro. Desea rememorar sus vivencias y la forma en que anhela despedirse de este mundo. Lejos de la atención mediática, blindado por su discreción y arropado por el calor incondicional de los suyos. Julio no experimenta un retiro melancólico, sino la satisfacción plena de quien ha conquistado cada cima posible. Su leyenda no precisa de temas inéditos, tours mundiales o conceder más exclusivas. Su impronta perdura en cada alma que alguna vez vibró con su voz en una velada romántica, en una travesía solitaria, en instantes de ilusión renovada o de pura añoranza. Sus melodías siguen recorriendo el globo tal como él lo hizo por décadas, y su nombre se mantiene como uno de los colosos indiscutibles de todos los tiempos. Julio Iglesias no requiere volver a pisar las tablas, pues jamás se marchó realmente. Permanece eterno en la memoria colectiva de generaciones enteras. Si te ha cautivado esta crónica exhaustiva sobre el presente de Julio Iglesias y deseas continuar descubriendo relatos únicos, radiografías detalladas y material apasionante sobre tus ídolos, te animo encarecidamente a suscribirte al canal, activar la campana de alertas y escribirnos un comentario con tu parecer o sugiriendo a qué figura quieres que desgranemos en el siguiente video. Vuestro apoyo es vital para seguir trayéndote investigaciones de excelencia, narrativas verídicas y un contenido que difícilmente hallarás en otro rincón. Mil gracias por haber permanecido conmigo hasta el desenlace de esta historia. Nos reencontraremos muy pronto en el próximo gran reportaje.